Eso era todo el tiempo que la jueza me había dado. Si no está en mi sala antes de las 9 de la mañana, señorita Bennet, no tendré otra opción más que posponer la audiencia de custodia. Sus palabras seguían sonando en mi cabeza mientras apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Miré el reloj del tablero. Asterisco 8, 17 de la mañana. Solo me quedaban 43 minutos. Respiré hondo y traté de mantener la calma. No podía permitirme cometer un solo error. Había esperado ese día durante meses. Había reunido pruebas, ahorrado dinero en secreto, trabajado horas extras y soportado humillaciones que nadie debería vivir, todo para llegar a ese momento. En el asiento trasero, mi hija Lily, de apenas 6 años, iba abrazando con fuerza su conejito de peluche. Movía las piernas al ritmo de una canción que tarareaba bajito, completamente ajena a la tormenta que estaba viviendo su mamá. Para ella era solo otro viaje en carro. Para mí, era el viaje más importante de toda mi vida. Si todo salía bien, cuando terminara esa audiencia nunca volveríamos a dormir en la casa de mis padres. Nunca volveríamos a escuchar los gritos de mi mamá. Nunca volveríamos a pedir permiso para abrir el refrigerador. Nunca volvería a despertar con miedo de que alguien revisara mi teléfono, mi bolso o mis cosas. Por primera vez en años, Lily tendría un hogar donde pudiera sentirse segura. Y yo también. Pero antes de seguir con esta historia, quiero preguntarte algo. Imagina que estás a solo 1 hora de escapar de las personas que hicieron de tu vida un infierno. Personas que te manipularon, te controlaron y trataron de destruirte poco a poco. ¿Qué harías tú? ¿Les dirías a dónde vas? ¿O desaparecerías sin decir una sola palabra? Escríbemelo en los comentarios porque, aunque hoy sé cuál era la respuesta correcta, ese día tomé una decisión diferente. Y esa decisión casi nos cuesta la vida. Mi nombre es Sara Bennet. Tenía 28 años. Era madre soltera. Trabajaba como asistente legal en un pequeño despacho de abogados, donde pasaba horas preparando expedientes, organizando documentos y ayudando a otros a defender sus derechos. Lo irónico era que sabía perfectamente cómo funcionaban las leyes. Sabía reconocer un abuso. Sabía cuando alguien estaba manipulando un proceso legal. Podía ayudar a desconocidos a protegerse. Pero no había sido capaz de protegerme a mí misma. Durante muchos años creí que la familia siempre quería lo mejor para uno. Que la sangre significaba amor. Que, por muy difíciles que fueran las cosas, los padres siempre terminaban apoyando a sus hijos. Qué equivocada estaba. El peor error de toda mi vida no fue confiar en un extraño. Fue creer que las personas que compartían mi apellido jamás serían capaces de destruirme. Y cuando finalmente entendí quiénes eran en realidad, ya era casi demasiado tarde. La audiencia de esa mañana ni siquiera era por mi ex esposo. Él había desaparecido hacía casi 4 años. Un día simplemente hizo sus maletas, dejó de contestar llamadas y nunca volvió a aparecer. Tiempo después firmó voluntariamente los documentos para renunciar a todos sus derechos como padre. No quería responsabilidades. No quería visitas. No quería saber nada de Lily. Así que ese capítulo estaba completamente cerrado. O al menos eso pensaba. Porque el verdadero problema nunca fue él. El verdadero problema siempre estuvo dentro de mi propia familia. Mis padres. Cuando les dije que Lily y yo nos mudaríamos y empezaríamos una nueva vida lejos de ellos, reaccionaron como si les hubiera declarado la guerra. Primero intentaron hacerme sentir culpable. Después comenzaron las amenazas. Luego llegaron las mentiras. Y cuando nada de eso funcionó, decidieron usar los tribunales. Sin decirme una sola palabra, presentaron documentos asegurando que yo era una madre inestable. Afirmaban que sufría problemas emocionales. Que no podía cuidar de mi hija. Que Lily estaría en peligro si seguía viviendo conmigo. Todo era completamente falso. Pero bastaba con que un juez escuchara esas acusaciones para obligarme a defenderme. Por eso esa audiencia era tan importante. No solo estaba peleando por un papel firmado por una jueza. Estaba peleando por el derecho de seguir siendo la mamá de mi propia hija.
Y mientras manejaba rumbo al tribunal, todavía no sabía que alguien ya había decidido que jamás llegaría hasta allí. Si ellos ganaban ese caso, el juez podía nombrarlos los tutores legales de Lily. No porque la amaran. No porque quisieran darle una mejor vida. Lo único que querían era seguir teniendo el control. Durante 28 años controlaron cada aspecto de mi vida. Decidían dónde trabajaba, con quién podía salir, cuánto dinero podía gastar y hasta cómo debía criar a mi propia hija. Y cuando por fin entendieron que ya no podían controlarme a mí, decidieron quedarse con la única persona que realmente me importaba. Mi hija. Lily era su nuevo objetivo. Por eso los últimos 8 meses habían sido una verdadera batalla. No podía darme el lujo de cometer un error. Cada vez que salía del trabajo, en lugar de ir a descansar, me sentaba durante horas en la biblioteca pública o en mi pequeño cuarto revisando documentos. Fui reuniendo cada prueba que pudiera demostrar que yo era una buena madre. Guardé estados de cuenta bancarios para comprobar que tenía ingresos estables. Conseguí cartas de mi jefe confirmando que nunca faltaba al trabajo y que era una empleada responsable. Pedí el historial médico completo de Lily para demostrar que siempre estaba al corriente con sus vacunas y revisiones. Solicité reportes de su escuela donde las maestras hablaban de lo feliz que era, de lo bien que aprendía y de lo mucho que sonreía todos los días. También reuní fotografías, recibos, comprobantes de renta, registros de actividades escolares y cartas de vecinos que conocían nuestra situación. Incluso la psicóloga infantil que había visto a Lily escribió una carta explicando que mi hija era una niña sana, estable emocionalmente y que tenía un fuerte vínculo conmigo. Cada documento representaba una pequeña victoria. Cada hoja era una prueba de que mis padres estaban mintiendo. Todo lo guardé cuidadosamente dentro de una carpeta expandible de color azul. No era una carpeta elegante. Ya estaba algo desgastada de tanto abrirla y cerrarla. Pero para mí valía más que cualquier joya. Ahí estaba nuestra libertad. Ahí estaba el futuro de Lily. Esa carpeta viajaba conmigo en el asiento del copiloto. Cada vez que volteaba a verla sentía como si pesara toneladas. No por el papel, sino por la responsabilidad que llevaba dentro. Porque si esa carpeta desaparecía, también podían desaparecer todas nuestras posibilidades de ganar. La noche anterior a la audiencia sucedió algo que todavía hoy me pone la piel de gallina. Ya estaba acostando a Lily cuando escuché 3 golpes suaves en la puerta de mi habitación. Era mi mamá. Abrí. Ella tenía esa sonrisa dulce que tanto conocía. La misma sonrisa que usaba antes de hacerme sentir culpable por cualquier cosa. Entró sin esperar a que la invitara. Como siempre. Miró alrededor del cuarto y después me dijo con una voz increíblemente tranquila. Mañana es un día importante. Asentí sin muchas ganas. Sí, lo es. Cerró la puerta detrás de ella y se sentó en la orilla de mi cama como si nada estuviera pasando. Durante unos segundos guardó silencio. Luego habló. Todavía estamos a tiempo de evitar todo este desastre. La miré sin responder. Ella continuó. No tienes que ir al tribunal. Nadie te está obligando. Basta con que te quedes aquí con nosotros. Olvidemos todo lo que pasó. Podemos empezar de nuevo. Por un instante casi sonó sincera. Casi. Pero yo ya conocía demasiado bien ese juego. Cada vez que intentaba irme, aparecían las promesas. Las lágrimas. Las disculpas. Y después. Todo volvía a ser igual. Respiré profundo. No. Solo dije esa palabra. No necesitaba explicar nada más. Su sonrisa comenzó a desaparecer poco a poco. ¿De verdad vas a elegir a unos desconocidos antes que a tu propia familia? Sentí un nudo en la garganta. Durante años esa frase me había hecho sentir culpable. Pero esa noche fue diferente. La miré directamente a los ojos. No estoy eligiendo a unos desconocidos. Estoy eligiendo vivir en paz. Durante unos segundos el cuarto quedó completamente en silencio. Su expresión cambió por completo. La mujer amable desapareció.
En su lugar apareció la verdadera persona que siempre había estado escondida detrás de esa sonrisa. Se levantó lentamente de la cama. Se acercó a la puerta. Antes de salir, volteó apenas la cabeza y dijo con una voz fría que jamás voy a olvidar: "Te vas a arrepentir". Después cerró la puerta. Ni siquiera me dio las buenas noches. Esa amenaza se quedó dando vueltas en mi cabeza durante horas. A la mañana siguiente todo parecía demasiado normal. Mi papá estaba sentado en la mesa leyendo el periódico como si fuera cualquier otro día. Mi mamá preparaba hot cakes para Lily mientras le preguntaba si quería más miel. Nicole, mi hermana menor, apenas levantaba la vista de su celular. Nadie mencionó la audiencia. Nadie habló del tribunal. Nadie discutió conmigo. Era un silencio extraño. Un silencio incómodo. Ahora entiendo que no era tranquilidad. Era el silencio de personas que ya sabían exactamente lo que iba a pasar. Cuando terminé de desayunar, tomé mis llaves. Lily abrazó su conejito de peluche y caminó feliz hacia la puerta. Mi mamá salió detrás de nosotras hasta el porche. Sonreía mientras nos despedía con la mano. Mi papá ni siquiera salió de la casa. ¿Y Nicole? Nicole no aparecía por ningún lado. Eso debió hacerme sospechar. Mi hermana jamás perdía la oportunidad de despedirse cuando alguien se iba. Siempre encontraba un pretexto para salir. Siempre decía la última palabra. Pero esa mañana simplemente había desaparecido. En ese momento pensé que tal vez seguía dormida. Qué equivocada estaba. Abrí la puerta del carro. Abracé a Lily antes de sentarla en su asiento elevado y asegurar bien el cinturón. Después coloqué con mucho cuidado la carpeta azul en el asiento del copiloto. Miré una vez más la casa donde había vivido tantos años. Esperaba que fuera la última vez que la viera. Me subí al asiento del conductor. Metí la llave. Encendí el motor. Todo sonaba completamente normal. O al menos, eso era lo que yo creía. La radio seguía sonando bajito. El aire acondicionado enfriaba el interior del carro. El motor funcionaba de maravilla. Todo parecía completamente normal. No había ninguna luz de advertencia en el tablero. Ningún ruido extraño. Ningún olor raro. Absolutamente nada que me hiciera pensar que algo estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Lily seguía en el asiento trasero abrazando a su conejito de peluche. De vez en cuando miraba por la ventana y señalaba algún perro o algún árbol mientras sonreía. Yo también trataba de sonreír. Quería que creyera que todo estaba bien. Después de tantos meses de miedo, por fin sentía que nuestro futuro estaba a solo unos minutos de distancia. Condujimos alrededor de 6 kilómetros. El tráfico era tranquilo. La mañana estaba despejada. Recuerdo que incluso pensé: asterisco, tal vez todo va a salir bien. Asterisco. Qué equivocada estaba. Al acercarme a un semáforo, la luz cambió de verde a amarillo. Levanté el pie del acelerador y, como cualquier otro día, presioné suavemente el pedal del freno. Pero en lugar de sentir la resistencia normal, el pedal se fue completamente hasta el fondo. Como si no estuviera conectado a nada. Mi corazón dio un vuelco. Volví a pisarlo con más fuerza. Nada. El carro seguía avanzando a la misma velocidad. Sentí como un escalofrío recorría todo mi cuerpo. No. 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 Volví a bombear el freno una y otra vez. Nada. El pedal seguía hundiéndose sin ofrecer la más mínima resistencia. En ese instante el semáforo cambió a rojo. Del otro lado comenzaron a cruzar varios vehículos. Una camioneta. Un sedán blanco. Una motocicleta. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Si seguía derecho, nos íbamos a estrellar de frente. Y Lily estaba atrás. No tenía tiempo para pensar. Solo para reaccionar. Con todas mis fuerzas giré violentamente el volante hacia la derecha. El carro salió de la avenida y entró brincando a la entrada de una obra en construcción.
Las llantas comenzaron a rebotar sobre la grava. Escuché piedras golpeando la carrocería. Después un rechinido metálico. El costado del carro raspó una cerca de malla ciclónica. El volante vibraba tanto que casi se me escapaba de las manos. Finalmente el vehículo perdió velocidad y terminó enterrándose parcialmente en un montón de tierra. Todo quedó en silencio. Un silencio absoluto. Solo podía escuchar mi propia respiración. Y el fuerte latido de mi corazón. Durante unos segundos fui incapaz de moverme. Seguía sujetando el volante con tanta fuerza que me dolían las manos. Entonces escuché una vocecita desde atrás. «Mami». Volteé lentamente. Lily me miraba con los ojos muy abiertos. «¿Por qué estás llorando?» Fue hasta ese momento cuando me di cuenta de que tenía la cara completamente mojada. Ni siquiera había sentido las lágrimas. Solo salían solas. Respiré profundamente varias veces para no asustarla. «Todo está bien, mi amor. Todo está bien». Pero ni yo misma creía esas palabras. Abrí la puerta como pude. Las piernas me temblaban tanto que casi me caigo al bajar. Caminé hasta la parte delantera del carro. Algo llamó inmediatamente mi atención. Debajo del motor había un charco oscuro que seguía creciendo poco a poco. Me agaché. Era líquido para frenos. Muchísimo líquido. En ese instante entendí que aquello no había sido una simple falla mecánica. No era que alguien hubiera olvidado darle mantenimiento al carro. No. Alguien se había asegurado de que los frenos dejaran de funcionar exactamente ese día. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. Entonces mi teléfono vibró dentro de mi bolso. Lo saqué con las manos temblando. Un mensaje nuevo. Era de Nicole. Mi hermana. Solo decía 6 palabras. Asterisco, debiste revisar los frenos primero. Asterisco. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Me quedé inmóvil mirando la pantalla. No podía creer lo que estaba leyendo. Unos segundos después llegó otro mensaje. Esta vez era de mi mamá. Asterisco, jamás saldrán de aquí con vida. Asterisco. Lo leí una vez. Luego otra. Y otra más. Esperaba haber entendido mal. Esperaba que hubiera alguna explicación. Que fuera una broma de muy mal gusto. Pero no. Las palabras seguían siendo exactamente las mismas. Ellas sabían. No solo sabían lo que había pasado. Sabían que iba a pasar. Antes de que pudiera reaccionar, escuché el ruido de otro motor acercándose. Una vieja camioneta pick-up entró lentamente por el mismo acceso de la construcción. No venía a toda velocidad. No parecía perseguirnos. Simplemente avanzó unos metros y se detuvo como a 6 metros de nuestro carro. Un hombre bajó del vehículo. Llevaba botas de trabajo llenas de lodo. Un chaleco naranja reflejante. Y un casco blanco bajo el brazo. Primero observó mi carro. Después miró a Lily, que seguía sentada dentro, asustada. Luego dirigió la vista al líquido de frenos que corría entre la grava. Su expresión cambió por completo. No preguntó si necesitaba una grúa. No preguntó si estábamos heridas. Con una tranquilidad que me puso la piel de gallina dijo: ¿Quién cortó la línea de los frenos? Me quedé congelada. Ni siquiera alcancé a responder. Él tampoco esperó mi respuesta. Se arrodilló junto a la llanta delantera. Metió una mano debajo del carro y revisó cuidadosamente la parte inferior. Después sacó la mano muy despacio. Las yemas de sus dedos estaban completamente cubiertas de líquido para frenos. Se levantó. Me miró directamente a los ojos. Y dijo con absoluta seguridad: y esto no fue un accidente. Sentí que las piernas volvían a temblarme. ¿Puedes saberlo con solo verlo? El hombre asintió con la cabeza. Y llevo 26 años reparando maquinaria pesada y sistemas hidráulicos. He visto cientos de fallas mecánicas. Y esto no se parece a ninguna. Se acercó nuevamente al carro y señaló debajo del motor.
Luego habló con una firmeza que todavía hoy recuerdo perfectamente. La manguera de los frenos no se reventó sola. La manguera de los frenos no se rompió por el desgaste. El hombre volvió a agacharse y señaló una parte del tubo con el dedo. Mire aquí. Me acerqué despacio. Todavía me temblaban las piernas. Él limpió un poco el líquido con un trapo que sacó de su bolsillo y dejó al descubierto el corte. No era una grieta. No era una pieza vieja. Era un corte limpio. Perfecto. Como si alguien hubiera usado una navaja o una herramienta muy afilada. Levantó la mirada y dijo con total seguridad. Alguien la cortó a propósito. Sentí que el mundo se me venía encima. El estómago se me hizo un nudo. Las manos comenzaron a sudarme. De pronto todo tuvo sentido. La actitud tan tranquila de mi mamá durante el desayuno. La ausencia de Nicole. La falsa sonrisa con la que me despidieron. Las amenazas de la noche anterior. Ellos no esperaban que yo tuviera un accidente. Ellos habían planeado que lo tuviera. Y lo peor de todo. Lily iba conmigo. Si yo hubiera llegado unos segundos antes al crucero. Si hubiera acelerado un poco más. Si hubiera reaccionado un instante después. Las dos habríamos muerto. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. En ese momento escuché la puerta trasera del carro abrirse. Volteé de inmediato. Lily bajó despacito abrazando a su conejito de peluche. Tenía los ojos llenos de miedo, pero trataba de ser valiente. Se acercó caminando lentamente hasta donde yo estaba. Me tomó de la mano. Mami. ¿Todavía vamos a ver a la jueza? Sentí que el corazón se me rompía. Ella no entendía lo que acababa de pasar. No sabía que acabábamos de escapar de la muerte por unos cuantos metros. Me agaché frente a ella. Le acomodé un mechón de cabello detrás de la oreja y sonreí, aunque por dentro estaba completamente destrozada. Estamos haciendo todo lo posible, mi amor. ¿Sí vamos? Le di un beso en la frente. Sí. Vamos a intentarlo. El hombre se quitó la gorra y extendió la mano. Por cierto, me llamo Caleb. Apenas pude estrecharle la mano. Todavía seguía procesando todo. Caleb sacó su celular del bolsillo. Voy a llamar a la patrulla de caminos. Esto tiene que investigarse. Sin pensarlo 2 veces le sujeté el brazo. No. Él me miró sorprendido. ¿Qué pasa? Respiré profundo tratando de ordenar mis ideas. Y si me quedo aquí esperando a que llegue la policía, no voy a llegar al tribunal. Caleb guardó silencio. Continué hablando casi sin respirar. ¿Y si no llego a la audiencia? Mis padres ganan. Él frunció el ceño. ¿Qué audiencia? Por primera vez desde el accidente le conté a alguien lo que estaba viviendo. No todos los detalles. No tenía tiempo. Pero sí lo suficiente para que entendiera la gravedad de la situación. Le expliqué que mis padres habían solicitado quedarse con la tutela legal de Lily. Que habían inventado mentiras diciendo que yo era una madre inestable. Que llevaba 8 meses reuniendo pruebas para demostrar la verdad. Que esa carpeta azul dentro del carro contenía todo lo que necesitaba para defender a mi hija. También le enseñé los mensajes que acababa de recibir. Primero el de Nicole. Después el de mi mamá. Caleb leyó ambas pantallas en silencio. Su expresión se endureció. Luego volteó a ver a Lily. La niña estaba sentada sobre una piedra abrazando su conejito como si fuera su único refugio. Después volvió a verme. Ellos trataron de impedir que llegaras. Asentí lentamente. Con la voz quebrada respondí. Y casi lo logran. Durante varios segundos ninguno de los dos dijo una sola palabra. Caleb parecía pensar en algo. De repente chasqueó los dedos. Mi camioneta. Lo miré confundida. ¿Qué tiene? Traigo un remolque. No entendía a qué se refería. Él continuó hablando con rapidez. Trabajo llevando maquinaria para obras. Hoy precisamente voy a entregar equipo en la remodelación del tribunal.
Lo miré sin reaccionar. Él sonrió. Eso significa que de todas formas voy para allá. Por un momento me quedé completamente inmóvil. ¿De verdad estaba pasando eso? Después de todo lo que había ocurrido, ¿aparecía una persona dispuesta a ayudarnos? Antes de que pudiera contestar, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada. En la pantalla apareció un número del tribunal. Contesté de inmediato. Bueno. Del otro lado respondió una mujer con voz apresurada. ¿La señorita Sara Bennett? Sí, soy yo. Le habla la secretaria del juzgado. La jueza ya comenzó a llamar los casos de esta mañana. Sentí que el corazón volvía a acelerarse. Voy en camino. Se lo prometo. La mujer hizo una pausa. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar? Levanté la vista hacia Caleb. Él miró el reloj del tablero de su camioneta. Después hizo un cálculo rápido. 22 minutos. Repetí inmediatamente. 22 minutos. La secretaria suspiró. Haré lo posible por avisarle a la jueza, pero no llegue tarde. La llamada terminó. Me quedé viendo la pantalla unos segundos. Después levanté la mirada hacia Caleb. Todavía no podía creer lo que estaba haciendo por una completa desconocida. Y ni siquiera me conoce. Él soltó una pequeña sonrisa. No. Pero mi mamá me enseñó algo desde que era niño. Cuando alguien está pidiendo ayuda al lado del camino, uno se detiene. Después miró a Lily. La niña seguía abrazando su peluche sin despegarse de mí. Caleb bajó un poco la voz. Y me gusta pensar que, si algún día mi nieta estuviera sentada en ese asiento trasero, alguien haría exactamente lo mismo por ella. Esas palabras casi me hicieron llorar otra vez. Había pasado años viviendo con personas que llevaban mi misma sangre y jamás me protegieron. Y ahora un desconocido estaba arriesgando su tiempo para salvarnos. Nos movimos lo más rápido que pudimos. Caleb sacó unas cadenas del remolque y aseguró mi carro para que pudiera ser retirado después por las autoridades. Mientras él trabajaba, yo recuperé la carpeta azul del asiento del copiloto. La abracé contra mi pecho como si fuera un tesoro. Después ayudamos a Lily a subir a la camioneta. Ella se acomodó en el asiento abrazando a su conejito. 5 minutos después ya íbamos rumbo al tribunal. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el motor de la camioneta avanzando por la carretera. Yo no dejaba de mirar el reloj. Cada minuto era importante. Cada semáforo parecía eterno. Entonces mi celular volvió a vibrar. Pensé que era otra llamada del juzgado. Pero no. Era Nicole. Había enviado una fotografía. La abrí. Sentí un golpe en el pecho. Era mi habitación. Completamente vacía. El closet abierto. Los cajones sin nada. La cama deshecha. Abajo solo escribió una frase. Asterisco, ya no vas a necesitar estas cosas. Asterisco. Antes de que pudiera reaccionar llegó otra fotografía. Y luego otra. En todas aparecía lo mismo. Las cajas que había preparado durante semanas para mudarme al terminar la audiencia. Toda mi ropa. Mis libros. Los juguetes favoritos de Lily. Los álbumes con las fotos de cuando era bebé. Las mantitas que había guardado desde que nació. Todo estaba tirado sobre el jardín delantero de la casa. Las cajas abiertas. La ropa embarrada. Las fotografías mojándose sobre el pasto húmedo. Habían destruido todo lo que pensábamos llevarnos para empezar una nueva vida. Escuché la voz de Lily desde el asiento de atrás. Se inclinó un poquito hacia adelante para mirar mi teléfono. Mami. ¿Por qué la tía Nicole está aventando a Teddy al piso? Miré la pantalla. Entre todas las cosas también aparecía el osito de peluche favorito de Lily, tirado sobre el césped como si fuera basura. Sin decir una sola palabra, volteé el teléfono boca abajo para que mi hija no siguiera viendo esas imágenes. Sin decir una sola palabra, volteé el teléfono para que Lily no siguiera viendo esas fotografías.
No quería que viera cómo su propia tía estaba tratando sus juguetes como si fueran basura. No quería que supiera que la casa donde habíamos vivido estaba siendo vaciada mientras nosotras luchábamos por seguir siendo una familia. Guardé el celular en mi bolso. Respiré hondo. Pero apenas unos segundos después volvió a vibrar. No quise volver a verlo. Ya sabía que cualquier mensaje que llegara solo sería otro intento por asustarme. Caleb me lanzó una mirada rápida mientras seguía manejando. Después dijo con voz tranquila. ¿Qué entonces? ¿Ya saben que sigues viva? Asentí lentamente. Sí. Durante unos segundos no pude decir nada más. Sentía un nudo enorme en la garganta. Finalmente logré responder. Esperaban que no llegáramos hasta aquí. Ahora saben que sobrevivimos. Caleb apretó con fuerza el volante. Eso significa que están desesperados. Volvía a sentir. Sí. Y cuando mi familia se desespera. Es cuando se vuelve más peligrosa. Caleb no hizo más preguntas. No trató de tranquilizarme con frases vacías. Simplemente hundió un poco más el acelerador. La camioneta ganó velocidad mientras avanzábamos rumbo al tribunal. Durante varios kilómetros nadie dijo una sola palabra. Solo se escuchaba el ruido del motor y el aire entrando por las ventanas. Yo no dejaba de mirar el reloj. 8:51. 8:52. Cada minuto parecía durar una eternidad. Mi cabeza daba vueltas sin parar. ¿Qué otras cosas habrían preparado? ¿Qué más podían hacer para detenerme? ¿Y si ya habían hablado con el juez? ¿Y si habían convencido a alguien de que yo era una mala madre? Por más que trataba de mantener la calma, el miedo no dejaba de crecer. Entonces escuché la voz de Lily desde el asiento trasero. Era una voz bajita. Insegura. Como si hubiera tenido miedo de hacer esa pregunta. Mami. Volteé de inmediato. Sí, mi amor. Ella abrazaba muy fuerte a su conejito. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Si la abuelita gana, ¿voy a tener que vivir con ella? Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Una niña de 6 años no debería estar pensando en esas cosas. No debería preguntarse con quién va a vivir. No debería tener miedo de sus propios abuelos. Por un momento la camioneta se sintió demasiado pequeña. Demasiado silenciosa. Me giré como pude y estiré la mano hacia atrás. Ella tomó mi mano con fuerza. Era una manita tan pequeña. Tan cálida. Que me recordó exactamente por qué estaba luchando. La miré a los ojos. Sonreí aunque por dentro estaba completamente aterrada. No, mi amor. Eso no va a pasar. Te lo prometo. Ella sonrió un poquito. Pero apenas volvió a mirar por la ventana. Yo dejé de sonreír. Porque la verdad era otra. Por dentro. Ya no estaba completamente segura. Sabía que llevaba pruebas. Sabía que decía la verdad. Pero también sabía que la verdad no siempre gana. Y eso era lo que más miedo me daba. Seguimos avanzando. A lo lejos comenzó a aparecer el edificio del tribunal. Sentí un pequeño alivio. Ya casi llegábamos. Miré el reloj. Asterisco 8:56 de la mañana. Solo faltaban 4 minutos para las 9. 4 minutos para decidir el resto de nuestras vidas. Caleb giró hacia el estacionamiento del tribunal. Ni siquiera esperó a encontrar el lugar perfecto. Se estacionó en cuanto vio un espacio libre. Todavía la camioneta seguía moviéndose un poco cuando levanté la vista. Y los vi. Mi mamá. Mi papá. Y Nicole. Los tres estaban parados en las escaleras de la entrada principal. Como si llevaran rato esperándonos. Como si supieran exactamente a qué hora íbamos a llegar. No parecían sorprendidos. No parecían confundidos. Mucho menos preocupados. Lo único que vi en sus caras fue decepción. La decepción de personas cuyo plan no había funcionado. Mi mamá cruzó los brazos lentamente.
Después levantó la vista hacia mí. Y sonrió. No era una sonrisa de felicidad. Era esa sonrisa fría que siempre aparecía cuando creía que ya había ganado. Luego se inclinó un poco hacia Nicole y le susurró algo al oído. Nicole volteó a verme. Y comenzó a reírse. No una risa escandalosa. Era peor. Una risa silenciosa. Llena de burla. Como si todo aquello fuera un espectáculo. Como si la vida de Lily fuera un simple juego. Abrí la puerta de la camioneta. Estaba a punto de bajar para sacar a Lily cuando vi a mi papá caminar directamente hacia nosotros. No venía corriendo. No gritaba. No parecía enojado. Caminaba con una tranquilidad que me hizo sentir más miedo que cualquier amenaza. Se acercó despacio hasta quedar junto a mi ventana. Primero observó a Caleb. Lo estudió de pies a cabeza. Después me miró fijamente. Y habló con una calma escalofriante. Cometiste un error, Sara. No respondí. Solo lo miré. Él continuó. Trajiste un testigo. Por un instante pensé que hablaba de Caleb. Entonces sonrió. Una sonrisa llena de soberbia. Pero nosotros trajimos 3. Sentí un vacío en el estómago. Instintivamente levanté la vista hacia la entrada del tribunal. Y ahí los vi. 3 personas que jamás había visto en mi vida caminaban junto a mi mamá hacia el edificio. Cada uno llevaba una carpeta bajo el brazo. Vestían de manera muy formal. Parecían completamente preparados. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Quiénes eran? ¿Amigos? ¿Vecinos? ¿Personas pagadas? No lo sabía. Pero una cosa quedó clara de inmediato. Los 3 iban a declarar en mi contra. Los 3 estaban ahí para convencer al juez de que yo era una madre incapaz. Que Lily estaría mejor lejos de mí. Todo estaba preparado. Habían planeado hasta el último detalle. Respiré profundamente. Por un instante imaginé dar media vuelta. Subirme otra vez a la camioneta. Irme muy lejos. Cambiar de ciudad. Desaparecer para siempre. Tal vez nunca volverían a encontrarnos. Pero también significaría renunciar. Aceptar que ellos habían ganado. Miré el reloj otra vez. Menos de 3 minutos. Eso era todo el tiempo que tenía para decidir. La decisión más importante de toda mi vida. Y también la que cambiaría el destino de todas las personas que estaban en ese edificio. Mi papá seguía esperando una respuesta. Nunca se la di. Simplemente abrí por completo la puerta de la camioneta. Saqué con cuidado a Lily. Ella rodeó mi cuello con sus pequeños brazos. Tomé la carpeta azul y la abracé contra mi pecho. Después empecé a caminar hacia la entrada del tribunal. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Como si cargara todo el peso de mi vida sobre los hombros. Detrás de mí escuché la voz de Caleb. Sara. Me detuve por un segundo. Y volteé a verlo. Me detuve y volteé hacia Caleb. Él seguía junto a su camioneta. Tenía las manos en los bolsillos y una expresión muy seria. Por un momento pensé que iba a desearme suerte. O decirme que todo saldría bien. Pero hizo algo mucho más valioso. Me miró directamente a los ojos y dijo con una calma que nunca olvidaré. Sara, si ellos mienten, no los interrumpas. Guardé silencio. Él continuó. Y deja que terminen de hablar. Luego tú di la verdad. Porque la verdad siempre vive más tiempo que el pánico. Esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza. No sabía si realmente eran ciertas. Después de todo, llevaba años viendo cómo las mentiras de mi familia parecían ganar siempre. Pero en ese momento necesitaba aferrarme a algo. Aunque solo fuera a una frase. Aunque solo fuera la confianza de un hombre que apenas conocía desde hacía menos de una hora. Asentí despacio. Y gracias. Él solo levantó la mano en señal de apoyo. Después respiré profundo y seguí caminando. Lily apretó mi mano.
La carpeta azul seguía bajo mi brazo. Cada paso que daba hacia la entrada del tribunal parecía pesar más que el anterior. Las enormes puertas de vidrio se abrieron frente a nosotras. En cuanto entramos sentí el ambiente completamente distinto. El pasillo estaba lleno de gente. Abogados caminaban de un lado a otro revisando expedientes. Secretarias cargaban enormes montones de documentos. Varias familias esperaban sentadas en las bancas con expresión de preocupación. Un niño pequeño coloreaba un dinosaurio mientras su mamá hablaba con un abogado. 2 policías conversaban cerca del detector de metales. Para todos ellos. Era un martes cualquiera. Un día más de trabajo. Una audiencia más. Otro expediente. Otro caso. Pero para mí, era el día que decidiría el resto de mi vida. Ese edificio no era solo un tribunal. Era el lugar donde podía conservar a mi hija. O perderla para siempre. Respiré profundamente una vez más. Intentaba controlar el temblor de mis manos. Pero era imposible. Un oficial de la sala abrió la puerta de la corte. Miró una lista y habló con voz fuerte. Caso número 24118. Sarah Bennett. Sentí que las piernas dejaron de responder. Por un segundo pensé que no podría caminar. Todo mi cuerpo parecía congelado. Entonces sentí una pequeña presión en mi mano. Era Lily. Levanté la vista. Ella me sonrió con toda la inocencia del mundo. Todo va a salir bien, mami. Sentí un nudo en la garganta. Qué extraño era aquello. Se suponía que yo debía darle valor a mi hija. Pero en ese momento, era ella quien me estaba dando fuerzas a mí. Le sonreí. Gracias, mi amor. Entramos juntas a la sala. El silencio era absoluto. Mi familia ya estaba sentada. Como si llevaran mucho tiempo esperándome. Mi mamá acomodaba tranquilamente unos papeles sobre la mesa. Mi papá permanecía con los brazos cruzados. Nicole levantó la vista apenas me vio entrar. Y volvió a sonreír. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa llena de satisfacción. Una sonrisa que parecía decir. Asterisco, casi lo logramos. Asterisco. Asterisco, estuviste a punto de no llegar. Asterisco. Asterisco, todavía podemos ganar. Asterisco. Desvié la mirada. No pensaba regalarles ni un segundo más de mi atención. Entonces observé a las 3 personas que habían llegado con ellos. Una mujer de aproximadamente 50 años. Vestía muy elegante y llevaba unos lentes de lectura. A su lado estaba un hombre con traje oscuro y portafolio de piel. La tercera era una mujer mucho más joven que no dejaba de escribir en una libreta. Los observé con atención. No reconocía a ninguno. Jamás los había visto. No eran vecinos. No eran familiares. No eran compañeros de trabajo. Eran completos desconocidos. Y aún así, estaban ahí para hablar sobre mi vida. La jueza entró a la sala. Todos nos pusimos de pie. Después de las formalidades de costumbre, nos indicó que tomáramos asiento. El abogado de mi mamá fue el primero en levantarse. Era un hombre alto, de cabello perfectamente peinado y voz muy segura. Se acomodó la corbata y comenzó a hablar. Su señoría, hoy presentamos a 3 testigos completamente independientes que declararán sobre el comportamiento inestable de la señorita Sarah Bennett y sobre el ambiente poco seguro en el que vive la menor. Sentí que el estómago se apretaba. La primera mujer caminó hasta el estrado. Juró decir la verdad. Después me señaló directamente. Yo misma he visto a la señorita Bennett gritarle violentamente a su hija en varias ocasiones. La miré completamente confundida. Jamás había visto a esa mujer en toda mi vida. No tenía idea de quién era. ¿Cómo podía asegurar algo así? La jueza simplemente tomó algunas notas. Después llamaron al segundo testigo. Era el hombre del traje. Con toda tranquilidad declaró.
Hace unos meses observé a la señorita Bennet dejar sola a la niña dentro de un automóvil durante mucho tiempo. No pude evitar abrir los ojos de la sorpresa. Era otra mentira. Nunca había dejado sola a Lily. Jamás. Ni siquiera por unos minutos. Mi abogada puso una mano sobre mi brazo. Muy bajito me dijo. No reacciones. Respira. Recordé inmediatamente las palabras de Caleb. Asterisco: si ellos mienten, no los interrumpas. Asterisco. Respiré profundamente. Y permanecí en silencio. Entonces subió la tercera mujer. La más joven. Abrió su libreta como si estuviera leyendo un informe. Con absoluta seguridad declaró: también puedo afirmar que la señorita Bennet consume alcohol con frecuencia mientras está al cuidado de su hija. Casi solté una risa de incredulidad. Yo ni siquiera bebía alcohol. Nunca me había gustado. No tomaba vino. No tomaba cerveza. Nada. Pero ella hablaba con una seguridad impresionante. Como si realmente me conociera. Como si hubiera convivido conmigo durante años. Cada mentira era peor que la anterior. Cada declaración intentaba construir la imagen de una madre irresponsable. Mientras ellos hablaban, yo observaba a la jueza. No parecía convencida. Pero tampoco parecía convencida de que yo fuera inocente. Simplemente escuchaba. Anotaba. Nos observaba a todos. Esperaba. Analizaba. Y eso era lo que más miedo me daba. Porque todavía no sabía de qué lado se inclinaría la balanza. Finalmente llegó mi turno. Mi abogada se acercó un poco. Me habló casi en un susurro. Mantén la calma. Solo di la verdad. Asentí. Me levanté lentamente. Sentía las piernas tan pesadas que parecía que caminaba sobre cemento. Subí al estrado. Juré decir la verdad. Me acomodé frente al micrófono. Estaba a punto de comenzar a hablar cuando la jueza levantó ligeramente la mano. Se inclinó un poco hacia adelante. Y me hizo una pregunta que nadie esperaba. Señorita Bennet. Hoy llegó tarde a esta audiencia. ¿Existe alguna razón para ese retraso? Toda la sala quedó completamente en silencio. Podía escuchar hasta mi propia respiración. Sabía que tenía dos opciones. Podía responder con una explicación sencilla. O podía contar toda la verdad desde el principio. Mientras todos esperaban mi respuesta, una sola pregunta cruzó por mi mente. Si alguien hubiera intentado matarte camino al tribunal, ¿qué sería lo primero que harías? ¿Demostrar que los otros estaban mintiendo? ¿O explicar por qué llegaste tarde? Miré a la jueza. Después miré a mi mamá. Seguía sonriendo. Como si estuviera convencida de que yo nunca me atrevería a decir lo que realmente había pasado. Respiré profundamente. Metí lentamente la mano dentro de mi bolso. Y levantando la mirada hacia la jueza dije con voz firme. Su señoría, la razón por la que llegué tarde está estacionada afuera de este edificio. La jueza frunció ligeramente el ceño. Me observó durante unos segundos sin entender a qué me refería. Después preguntó con calma. ¿Y qué quiere decir con que la razón está afuera? Respiré profundamente. Sentía todas las miradas clavadas sobre mí. No podía equivocarme. Miré directamente a la jueza y respondí. Mi carro, su señoría. Ella arqueó una ceja. ¿Su vehículo? Antes de que pudiera explicar, el abogado de mis padres se levantó de inmediato. Objeción, su señoría. Su tono era firme. Eso es completamente irrelevante para esta audiencia. Intentaba detenerme antes de que dijera una sola palabra más. La jueza volteó a verme. Esperaba mi respuesta. Con toda la calma que pude reunir, hablé despacio. Era irrelevante. Hasta que esta mañana alguien cortó la línea de los frenos de mi carro. Durante un segundo nadie reaccionó. Y después. Toda la sala estalló en murmullos. Las personas comenzaron a hablar entre ellas.
Los abogados levantaron la vista. Incluso algunos empleados del tribunal dejaron de escribir. El ambiente cambió por completo. Vi a mi mamá girar rápidamente hacia Nicole. Nicole evitó mirarla. Bajó la cabeza de inmediato. La jueza levantó la mano. Orden en la sala. El silencio volvió poco a poco. Yo seguía de pie, con las manos temblando. Saqué lentamente mi teléfono del bolso. Lo sostuve unos segundos. Después se lo entregué al oficial de la sala. Aquí están los mensajes que recibí después del accidente. El oficial llevó el teléfono hasta el estrado. La jueza comenzó a leer. Primero apareció el mensaje de Nicole. Asterisco: debiste revisar los frenos primero. Asterisco. La jueza permaneció en silencio. Luego deslizó la pantalla. Leyó el segundo mensaje. Asterisco: jamás saldrán de aquí con vida. Asterisco. El silencio que siguió fue mucho más pesado que cualquier grito. Parecía que nadie respiraba. La jueza se quitó lentamente los lentes. Los dejó sobre el escritorio. Después levantó la vista y miró directamente a mi mamá. Señora Bennett. ¿Usted envió este mensaje? Mi mamá tragó saliva. Era la primera vez en toda la mañana que la veía nerviosa. Intentó sonreír. Pero ya no le salía igual. Con una risa forzada respondió. Solo era una broma. Nadie se rió. Ni una sola persona. La jueza tampoco. El silencio fue suficiente para dejar claro que nadie encontraba gracioso un mensaje enviado después de un intento de accidente. Justo en ese momento, las puertas de la sala volvieron a abrirse. Todas las cabezas giraron al mismo tiempo. Era Caleb. Todavía llevaba puesto su chaleco naranja de trabajador. Sus botas seguían llenas de tierra de la construcción. El oficial de la puerta dio un paso hacia él. Parecía molesto por la interrupción. Señor, la audiencia ya comenzó. Caleb levantó una mano con respeto. Lo sé. Disculpe la interrupción. Pero el oficial que está afuera me pidió que entregara esto inmediatamente. En sus manos llevaba una bolsa transparente sellada para evidencias. Todos la miraron. Dentro había un pedazo de la línea de frenos de mi carro. Se veía claramente el corte. La jueza volvió a fruncir el ceño. ¿Qué es eso? Antes de que Caleb pudiera responder, otra persona entró por la puerta. Era un oficial de la patrulla de caminos. Todavía llevaba el uniforme puesto. Se acercó hasta quedar frente a la jueza. Levantó ligeramente la mano. Con permiso, su señoría. La jueza le hizo una señal para continuar. El oficial habló con absoluta tranquilidad. El vehículo de la señorita Bennett ya fue inspeccionado. Hizo una pequeña pausa. Toda la sala esperaba sus siguientes palabras. Nuestra revisión preliminar indica que la línea de los frenos fue cortada intencionalmente utilizando una herramienta con filo. Otra vez. Silencio absoluto. Podía escuchar incluso el aire acondicionado funcionando. Mi mamá dejó de respirar por un instante. Mi papá apretó los labios. Nicole seguía mirando hacia el piso. Entonces el oficial volvió a hablar. Pero esta vez dirigió la mirada directamente hacia mi hermana. Además, recuperamos varias huellas dactilares. Nicole levantó la cabeza de golpe. Su rostro perdió completamente el color. Parecía que toda la sangre había desaparecido de su cara. Se sujetó con fuerza del borde de la mesa porque las piernas comenzaron a fallarle. Mi papá intentó tomarla del brazo. Quizá para tranquilizarla. Quizá para impedir que hablara. Pero Nicole retiró el brazo de inmediato. No quería que la tocara. El oficial continuó. Y todavía hay algo más. Toda la sala quedó inmóvil. Nadie hablaba. Nadie hacía un solo movimiento. La jueza preguntó. ¿Qué encontraron? El oficial respondió sin apartar la vista del expediente. Obtuvimos las grabaciones de las cámaras de seguridad de una tienda ubicada frente a la casa de la familia Bennett.
Sentí un escalofrío. Las cámaras. Nunca imaginé que existieran cámaras apuntando hacia esa calle. El oficial siguió explicando. En el video puede verse claramente a una persona debajo del vehículo de la señorita Bennett a las 5:42 de la mañana de hoy. La jueza entrecerró los ojos. Su voz salió muy despacio. ¿Pudieron identificar a esa persona? El oficial ni siquiera dudó. Sí, su señoría. Después giró lentamente el cuerpo. Y señaló directamente hacia mi hermana. La persona que aparece en el video es la señorita Nicole Bennett. Toda la sala quedó paralizada. Nicole abrió mucho los ojos. Por un instante pareció buscar una salida. Miró a mi mamá. Después a mi papá. Ninguno dijo una palabra. Finalmente se puso de pie de golpe. Con la voz quebrada comenzó a hablar. Yo no quería. Se llevó una mano a la boca. Era demasiado tarde. Acababa de darse cuenta de lo que había dicho. Pero ya no podía borrar esas palabras. Toda la sala las había escuchado. No había dicho. Asterisco yo no fui. Asterisco. No había dicho. Asterisco se equivocan. Asterisco. Lo primero que salió de su boca fue. Yo no quería. Ese pequeño intento de explicación sonó más fuerte que cualquier confesión. La jueza permanecía inmóvil observándola. Mi papá cerró los ojos lentamente. Mi mamá tenía la mirada completamente perdida. Por primera vez desde que comenzó aquella mañana. Ya no estaba sonriendo. Y en ese instante comprendí que su plan acababa de derrumbarse frente a todos. Ya era demasiado tarde. Hay cosas que, una vez dichas, no pueden borrarse. Y una confesión, aunque quede a la mitad, sigue siendo una confesión. El silencio dentro de la sala era tan profundo que nadie se atrevía a moverse. Nicole seguía de pie. Tenía la respiración agitada. Las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Acababa de decir. Yo no quería. Y se había detenido. Pero esas 4 palabras bastaban para cambiarlo todo. La jueza se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz fue tranquila, pero firme. Señorita Bennett. Termine su oración. Nicole tragó saliva. Sus ojos buscaron desesperadamente a mi mamá. Esperaba que hablara. Que la defendiera. Que inventara una explicación. Después miró a mi papá. Siempre había sido igual. Desde que éramos niñas, Nicole sabía que, si se metía en problemas, alguno de los dos aparecería para salvarla. Si rompía algo, la culpa era mía. Si mentía, ellos la justificaban. Si hacía llorar a alguien, decían que solo estaba jugando. Toda su vida había vivido protegida por ellos. Pero ese día fue diferente. Mi mamá permanecía inmóvil. Mi papá tampoco dijo una sola palabra. Por primera vez en toda su vida. Nicole estaba completamente sola. El oficial de la patrulla de caminos dio un paso al frente. Le pidió permiso a la jueza para continuar. Después levantó otra bolsa transparente de evidencias. Dentro había una navaja plegable de trabajo. La colocó cuidadosamente sobre la mesa del secretario. Todos los presentes dirigieron la mirada hacia ella. El oficial habló con absoluta serenidad. Durante la inspección realizada en la residencia de la familia Bennett también recuperamos esta herramienta. Hizo una pequeña pausa. La hoja presenta residuos recientes de líquido para frenos. Un murmullo volvió a recorrer la sala. La jueza observó la evidencia durante varios segundos. Nicole ya no podía sostenerse de pie. Lentamente volvió a sentarse. Sus manos temblaban tanto que apenas podía entrelazar los dedos. Parecía que estaba a punto de desmayarse. Respiró varias veces. Intentó hablar. Pero las palabras no salían. Finalmente logró decir, casi en un susurro. Yo solo. Se quedó callada otra vez. Volvió a respirar. Después cerró los ojos.
Yo solo quería asustarla. Sentí un vacío enorme en el pecho. Miré a mi hermana. Y por un instante dejé de ver a la mujer sentada frente a mí. Recordé a la niña que conocí tantos años atrás. La niña a la que yo le hacía trenzas antes de ir a la escuela. La que lloraba cuando tenía miedo de la oscuridad. La que corría a esconderse detrás de mí cuando otros niños la molestaban. Recordé los cumpleaños en los que yo prefería quedarme sin comprarme ropa nueva para poder regalarle algo bonito. Recordé todas las veces que la defendí. Todas las veces que pensé que algún día ella haría lo mismo por mí. Pero la persona que estaba sentada frente a mí ya no era esa niña. Era una completa desconocida. La jueza fijó la mirada en Nicole. Su voz fue seria. ¿Está diciendo que usted cortó la línea de los frenos del vehículo de su hermana, sabiendo que su sobrina podía ir dentro de ese automóvil? Nicole rompió en llanto. Ya no intentó negarlo. Solo movía la cabeza mientras lloraba. Entre sollozos respondió. Yo pensé que ella no iba a manejar esa mañana. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No porque creyera en esa explicación. No. Sino porque, por primera vez, mi hermana estaba aceptando una parte de la verdad. Sabía perfectamente lo que había hecho. Sabía que había manipulado los frenos de mi carro. Sabía que había puesto en riesgo mi vida. Y también la de una niña de 6 años. La jueza permaneció en silencio unos segundos. Después giró lentamente hacia mi mamá. Señora Bennett. Según estos mensajes, usted escribió. Asterisco jamás saldrán de aquí con vida. Asterisco. La jueza levantó mi teléfono. Mi mamá enderezó la espalda. Intentó recuperar la seguridad que había perdido. Con una sonrisa nerviosa respondió. Estaba molesta. Fue una expresión de frustración. Nunca fue una amenaza. La jueza no respondió. Ni siquiera comentó esa explicación. Simplemente desvió la mirada hacia otro lugar. Hacia donde estaba Lily. Mi pequeña seguía sentada junto a mi abogada. Tenía un lápiz de colores en la mano. Como no llevaba hojas para dibujar, estaba haciendo pequeños dibujos en la parte de atrás de un bloc de notas legales. Parecía completamente tranquila. Ajena a todo el drama que ocurría alrededor. La jueza cambió por completo el tono de su voz. Sonrió con mucha ternura. Hola, corazón. ¿Puedo hacerte una pregunta? Lily levantó la cabeza. Asintió. Sí. Mi abogada se puso tensa. Yo también. Nadie había preparado a Lily para declarar. Nadie le había dicho qué responder. Nadie la había entrenado. Y precisamente por eso, sabía que cualquier respuesta sería completamente sincera. La jueza preguntó con mucha suavidad. ¿Dónde te sientes más segura? Lily respondió sin pensarlo. Con mi mami. Así de sencillo. Así de rápido. No necesitó mirar a nadie. No necesitó dudar. Solo dijo la verdad. La jueza sonrió. Después hizo otra pregunta. ¿Y cuándo estás en la casa de tu abuelita? Lily dejó de colorear. Bajó lentamente la mirada. Guardó silencio unos segundos. Luego respondió con una vocecita muy bajita. Tengo que quedarme muy calladita. La jueza inclinó un poco la cabeza. ¿Por qué? Lily abrazó con fuerza su conejito de peluche. Porque mi abuelita dice que los niños deben verse, pero no escucharse. La sala volvió a quedarse en silencio. La jueza habló otra vez. ¿Hay algo más que quieras contarme? Lily dudó unos segundos. Después dijo muy despacio. Y tampoco me gusta cuando el tío Ryan grita. Apretó todavía más fuerte su peluche. Sus ojitos comenzaron a llenarse de lágrimas. No dijo nada más. No hacía falta. Nadie volvió a hacerle preguntas. Porque los niños no saben fabricar historias complicadas. No ensayan discursos.
No preparan respuestas. Simplemente cuentan lo que viven. Y muchas veces. Eso vale más que 100 testimonios de adultos. La jueza cerró lentamente el expediente. Después permaneció completamente en silencio. Miró todos los documentos. Observó las pruebas. Después miró a mis padres. Luego a Nicole. Finalmente nos miró a Lily y a mí. Pasó casi un minuto entero antes de volver a hablar. Ese fue, probablemente, el minuto más largo de toda mi vida. Cuando por fin abrió la boca, su voz sonó tranquila. Pero cada palabra cayó como un golpe. Y este tribunal niega la solicitud de tutela presentada contra la señorita Sarah Bennett. Mi mamá cerró los ojos. Mi papá bajó la cabeza. Nicole volvió a llorar. La jueza continuó leyendo su resolución. Las pruebas presentadas durante esta audiencia demuestran un preocupante patrón de intimidación, manipulación y coerción dirigido contra la señorita Bennett. Después levantó la vista y me miró directamente. Señorita Bennett. Usted y su hija tienen pleno derecho de vivir donde ustedes decidan. Nadie puede impedirlo. Sentí que las lágrimas comenzaron a caer otra vez. Pero esta vez eran lágrimas de alivio. La jueza hizo una última pausa. Después giró hacia el oficial de la sala. Y con voz firme dio la siguiente instrucción. La jueza levantó la vista por última vez y habló con una firmeza que llenó toda la sala. Además, este tribunal ordena que todas las pruebas presentadas el día de hoy sean enviadas de inmediato a las autoridades correspondientes para que se inicie una investigación penal. Sus palabras cayeron como un trueno. Ya no estábamos hablando únicamente de una audiencia por la tutela de Lily. Ahora también se investigaría un posible intento de homicidio. Vi cómo mi papá se levantó de golpe de su asiento. Su rostro estaba completamente rojo. Parecía dispuesto a decir algo. Su señoría. Pero la jueza no le permitió continuar. Lo interrumpió antes de que terminara la frase. Esta audiencia ha concluido. Mi papá volvió a intentarlo. Su voz ya no sonaba tan segura como al principio de la mañana. Pero, seguimos siendo su familia. La jueza lo observó durante unos segundos. Después respondió con una tranquilidad que hizo que toda la sala guardara silencio. Ser familia no le da a nadie el derecho de destruir la vida de otra persona. Nadie volvió a decir una sola palabra. Mi mamá permanecía inmóvil, mirando el escritorio de la jueza. Nicole seguía llorando. Mi papá bajó lentamente la cabeza. Por primera vez en muchos años, entendieron que no podían controlar lo que iba a pasar. El oficial anunció que la audiencia había terminado. Las personas comenzaron a salir poco a poco del salón. Yo seguía abrazando a Lily. Ella levantó la cabeza y me preguntó en voz bajita. ¿Ya nos vamos, mami? Le sonreí. Sí, mi amor. Ya nos vamos. ¿Y esta vez? De verdad nos vamos. Salimos del edificio tomadas de la mano. En cuanto cruzamos la puerta principal, respiré profundamente. La lluvia de verano había terminado. El aire olía a tierra mojada. Las nubes comenzaban a abrirse y, entre ellas, algunos rayos de sol iluminaban el estacionamiento. Era como si el cielo también hubiera decidido que la tormenta había terminado. A unos metros estaba Caleb, apoyado junto a su camioneta. Cuando vio a Lily caminar brincando por la banqueta, sonrió de inmediato. Esperó a que nos acercáramos. Después dijo con una sonrisa sincera. Parece que sí llegaron a tiempo. No pude evitar sonreír también. Sí. Lo logramos. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. Había personas que conoces durante años y nunca cambian tu vida. Y luego aparecen desconocidos que, en menos de una hora, hacen por ti más de lo que otros hicieron en toda una vida. Me acerqué y lo abracé. Y gracias. Si usted no se hubiera detenido, no sé qué habría sido de nosotras. Caleb sonrió con humildad. Y no me dé las gracias. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Pero los dos sabíamos que eso no era cierto.
No cualquiera se detiene. No cualquiera ayuda. Y no cualquiera arriesga su tiempo por alguien que jamás había visto. Antes de irnos decidí caminar una última vez hacia mi carro. La grúa ya estaba terminando de asegurarlo. El conductor ajustaba las cadenas mientras levantaba lentamente el vehículo. La llanta delantera había quedado torcida por el golpe contra la cerca. La pintura estaba completamente raspada. Y debajo del chasis todavía podía verse la línea de los frenos cortada. Me quedé observándolo durante varios segundos. Durante meses había pensado que ese carro representaba mi libertad. Era el vehículo con el que imaginaba escapar de aquella casa. Con él soñaba llegar a nuestro nuevo hogar. Y sin embargo, en ese momento entendí algo que jamás había considerado. Ese carro no había arruinado nuestro futuro. Lo había salvado. Porque los frenos fallaron antes de que entráramos a la autopista. Antes de alcanzar una velocidad mucho mayor. Si hubieran dejado de funcionar 10 minutos después, Lily y yo probablemente jamás habríamos llegado vivas al tribunal. Aquel carro averiado no nos había traicionado. Sin saberlo. Nos había dado una segunda oportunidad para vivir. 2 meses después, Lily y yo nos mudamos a una pequeña casa adosada en otro condado, muy lejos de la ciudad donde crecí. No era una casa lujosa. Las paredes estaban pintadas de un color crema muy sencillo. El patio trasero era tan pequeño que apenas cabía una mesita con 2 sillas. La cocina también era pequeña. Pero tenía el espacio suficiente para que las dos preparáramos hot cakes juntas cada sábado por la mañana. Y para nosotras, eso era más que suficiente. La primera noche que dormimos ahí, Lily entró a su nuevo cuarto cargando a su inseparable conejito de peluche. Se quedó mirando todo con mucha atención. La cama. La ventana. El closet. Las paredes vacías que poco a poco iríamos decorando. Después volteó hacia mí y sonrió. Mami. Nadie sabe dónde vivimos. Sentí un nudo en la garganta. Me acerqué. Me arrodillé frente a ella. Le acaricié el cabello. No, mi amor. Nadie lo sabe. Ella me abrazó con todas sus fuerzas. Después me hizo una pregunta que jamás olvidaré. ¿Podemos quedarnos aquí para siempre? Las lágrimas volvieron a llenar mis ojos. Pero esta vez eran lágrimas completamente diferentes. Eran lágrimas de paz. Le di un beso en la frente. Y sonriendo le respondí. Todo el tiempo que tú quieras. Esa noche hice algo que durante años había sido una rutina llena de miedo. Cerré la puerta principal con llave. Revisé que todas las ventanas estuvieran bien aseguradas. Apagué las luces. Y me senté unos minutos en la sala completamente a oscuras. Antes, el silencio me daba miedo. El silencio significaba que en cualquier momento alguien abriría mi puerta para gritarme. Que escucharían mis llamadas. Que revisarían mis cosas. Que comenzarían otra discusión. Pero esa noche, el silencio era diferente. Era un silencio tranquilo. Un silencio que me decía que estábamos a salvo. Muchas personas, cuando conocen mi historia, me hacen la misma pregunta. ¿Odias a tu familia? Y siempre les respondo lo mismo. No. No vivo odiándolos. Porque el odio también es una forma de seguir atado al pasado. Yo elegí otra cosa. Elegí dedicar mi vida a proteger a la pequeña niña que un día tomó mi mano y confió en que yo la sacaría de aquel lugar. Esa promesa sigue siendo lo más importante para mí. El día que mi hermana cortó la línea de los frenos de mi carro, creyó que estaba impidiendo que escapáramos. Pensó que podía detenernos. Que podía obligarnos a regresar. Pero se equivocó. Lo único que consiguió fue demostrarme que ya no existía otra opción. Irnos no era una decisión impulsiva. Era la única forma de seguir vivas. Y ahora, cada vez que escucho a Lily reír mientras mezclamos harina, leche y huevos para preparar el desayuno de los sábados. Cada vez que la veo correr libre por nuestro pequeño patio. Cada vez que la escucho dormir tranquila sin miedo a los gritos de nadie. Recuerdo aquella mañana.
Y entiendo que escapar nunca fue el final de nuestra historia. Fue, por fin, el verdadero comienzo de nuestra nueva vida.